En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Conversamos con el doctor Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Alberto, querido, todo muy bien. Buenas tardes también a toda la audiencia. ¿Tú cómo estás? Pues aquí ya me dijeron que me escuché bien vintage con esta canción de George Michael, pero bueno, pues la verdad es que está bien bonita. Pero, en fin, más allá de este tema, Daniel, ¿de qué conversamos esta tarde? Mira, te traigo un asunto bien interesante porque en realidad es complicado tanto en términos políticos como en términos técnicos en la parte jurídica. A ver, te voy adelantando un poquito. Hace unas semanas en el Pleno, bueno, más bien ya solamente tenemos Pleno, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió un acuerdo que dice se consulta al tribunal en Pleno sobre si puede proceder o no el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, antes nosotros teníamos, la Suprema Corte operaba con dos salas, primera y segunda sala, y operaba también en Pleno, ¿no? Y entonces estas salas en particular pues dictaban algunas sentencias, y lo que se va a discutir en próximos días es si la actual Suprema Corte, la actual conformación de la Suprema Corte, puede o no revisar las sentencias que se dictaron en el pasado, en la Corte anterior, no por el Pleno, pero sí por las salas, por la primera y por la segunda sala. Cosa que pues es complicada en términos jurídicos, tendría algunos problemas, pero en realidad te decía que esto también es interesante en términos políticos porque nos lleva a un trasfondo que en realidad tiene que ver con un desacuerdo, un viejo desacuerdo que tiene la Suprema Corte de Justicia con la Fiscalía en relación a la prohibición de la tortura. Mira, explico un poquito más. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier dato o prueba obtenido con violación a derechos humanos, es decir, cualquier dato o prueba obtenido, pues, por ejemplo, por medio de la tortura, se consideraría una prueba ilícita y simplemente debía ser excluida del procedimiento, ¿no? Y una vez que era excluida del procedimiento, pues se seguía con el procedimiento correspondiente, se hacía el análisis con las pruebas que restaban, habiendo sacado las que habían sido obtenidas bajo tortura, y en materia penal en particular, pues se analizaba si la persona era o no era inocente o era culpable. Sin embargo, algo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todas las personas que fueran torturadas iban a ser directamente liberadas. Esta fue una decisión política porque, como vemos, es contrario a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto lo hizo así, entre otras cosas, porque lamentablemente en México, tal como lo han señalado ya varios relatores de Naciones Unidas contra la tortura, pues la tortura es una práctica generalizada. Esto quiere decir que se comete en todo el territorio nacional, que se comete por prácticamente todos los cuerpos de policía, también por la Marina y también por el Ejército, y que se comete en una práctica total de impunidad. Entonces, por eso se mandó este mensaje, que era un mensaje político, lo mandó la Suprema Corte y en específico se lo mandó a las fiscalías. Les dijo, o cambian sus formas de investigación, cambian esta práctica o esta cultura organizacional de la tortura, ¿no? O simplemente todas las personas que presenten y que haya indicios, ¿no?, suficientemente sólidos de que fueran torturados, pues yo los voy a liberar, ¿no? Persona que sea torturada, persona que va a ser liberada. Y esto fue tan fuerte, por ejemplo, que incluso en el 2020, este es el último dato que yo tengo, de las 142 personas detenidas en el caso de Ayotzinapa, que es un caso muy importante y muy emblemático para México, de esas 142 personas que habían sido detenidas y procesadas, 78 fueron liberadas o habían sido liberadas. Y uno de los elementos por los cuales los habían liberado es precisamente porque había indicios de que habían sido torturados, ¿no? Entonces, esta era la decisión política tan fuerte que tomó la Suprema Corte. Persona que sea torturada, persona que nosotros vamos a liberar. Y esto se complicó hace un par de meses, esto tiene muy poquito en realidad, por otro caso que es muy difícil, por eso digo que era políticamente complicado y jurídicamente complicado. Este segundo caso muy difícil es el caso de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda de Wallace, que supuestamente fue secuestrado y asesinado en el 2005. Entonces, detuvieron a una persona, la señora Juana Hilda González, es una de las principales, bueno, detenidas y se supone que involucradas en el proceso de secuestro y de ese asesinato en el 2005. Y recientemente, el 11 de junio, o sea, hace apenas algunos meses, pero todavía en la corte anterior, el 11 de junio, la primera sala determinó que esa persona era inocente, que Juana Hilda González era inocente, la absolvió de una pena de 78 años de cárcel.
Y el argumento que dio para absolverla fue que había 2 confesiones, que eran 2 pruebas importantes, y esas confesiones fueron obtenidas pues precisamente bajo tortura. Entonces siguió la lógica que ya tenía, persona que sea torturada, persona que va a ser liberada, y entonces liberó a la señora Juana Hilda González. Y sobre esta sentencia, que es una sentencia de amparo, que fue revisada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que ya estaba al final, digamos, del procedimiento jurisdiccional, la Fiscalía General de la República, que fue bastante tramposa en este punto, lo que metió recientemente, lo que está intentando es impugnar esa resolución de la primera sala mediante un recurso de revisión. Entonces, obviamente, pues la Suprema Corte recibe el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República, y pues lo primero que se pregunta es, ¿cabe un recurso de revisión con respecto de una sentencia de las salas anteriores? Te diría que no, ¿eh? Tenemos una lógica de definitividad, tenemos 3 procedimientos, entonces en principio no cabría, pero justamente lo que hicieron, y es lo que toca, porque pues finalmente si a ti te mandan bueno, a ti me refiero, si a la Suprema Corte de Justicia le mandan alguna petición en particular como esta, pues le tiene que dar trámite, y entonces le está dando trámite. Y eso es lo que se va a discutir en las próximas semanas, ¿no? Ya se va a elaborar un proyecto y se va a discutir si la Suprema Corte de Justicia puede o no revisar las sentencias que fueron emitidas por la primera y la segunda sala. Y entonces aquí viene un último derecho humano, y con esto cierro para que platiquemos un poquito. Un último derecho humano que se mete, tenemos uno que es muy importante, la prohibición de la tortura, por supuesto, pero un segundo derecho humano que entra es el derecho al debido proceso. Entonces, este derecho humano, derecho al debido proceso, incluye varias cosas, como la justicia pronta y expedita, el contar con un juez imparcial, el contar con una segunda instancia, pero hay una cosa que se llama contar con seguridad o certeza jurídica. Y esto te lo da precisamente la cosa juzgada, es decir, la cosa juzgada se determina porque tenemos 3 instancias, primero con un juez, luego con una sala que puede estar a favor o en contra de la sentencia que te dictó el juez, y finalmente llegas al amparo, en donde en el amparo justamente lo que revisan es la constitucionalidad del procedimiento. Y ya, ahí se tendría que terminar en esas 3 instancias. De hecho, el artículo 23 constitucional es muy claro que dice ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Ahí tenemos cosa juzgada. Lo que se está discutiendo en este momento es si se abre una 4ª instancia y si en consecuencia, pues de alguna manera se rompe esa certeza jurídica. No sería buena idea, no sería buena idea, porque ahí vamos a tener que abrir muchísimas incógnitas y muchísimas puertas, entre otras, bueno, qué casos revisamos y cuáles no, a partir de qué criterios, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y además, obviamente, nos dejarían en una incertidumbre jurídica más o menos relevante. Entonces, esos son los derechos humanos involucrados, pero lo que está detrás es esta pugna entre la anterior Suprema Corte y la Fiscalía relacionada con qué hacemos con las personas que fueron torturadas y que se encuentran en este momento procesadas. ¿Cómo ves? Ese es el tema que les quería proponer para la tarde de hoy. Es un tema espinoso porque por un lado sí tiene esta arista que es muy de derechos humanos, que las personas que fueron torturadas tienen la oportunidad, deberían tener la oportunidad de que se revisen sus casos, pero al mismo tiempo abre la puerta para que pues de entrada pues se termine con esta certeza de la cosa juzgada, y entonces ahí no tendríamos última ventanilla, que parece que eso es básicamente lo que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si me apuras, Daniel, y en estos minutitos que nos quedan, tengo la impresión al escucharte y al revisar este asunto, que esta es también una oportunidad como para la nueva Corte de demostrar que efectivamente se trata de un órgano judicial ajeno a la política, porque la tentación de hacer revisiones de las decisiones que tomó la anterior Corte en el sentido político está allí, y hay algunas que sí tendrían que enderezarse, pero no por esta ruta. Es también un tema que tiene su cariz político, Daniel. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo, de hecho, me pareció interesante recuperarlo y ponerlo sobre la mesa, entre otras cosas porque creo que no se estaba discutiendo, menos aún con esta perspectiva de derechos humanos, pero también creo que la Corte va a ser muy cautelosa, va a ser muy cuidadosa. Me imagino que tienen que sacar un proyecto porque, como decía yo hace un rato, si la Fiscalía te hace una petición, pues uno le tiene que responder a la Fiscalía de forma obviamente clara y también de forma bien fundamentada, pero yo creo que en ese sentido van a decir, pues no podemos revisar las
sentencias que ya fueron emitidas por la primera y por la segunda sala. Sí, sin duda es también parte de la demostración de, pues nosotros somos un órgano autónomo y en ese sentido vamos a mantenernos ajenos a ese tipo de disputas políticas. Sería lo deseable, porque al final del día no hay objetivo político que esté por encima de la certeza judicial y más en un país como este. Pues Daniel Vázquez, muchas gracias por esta participación y este análisis que nos has planteado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo grande y nos vemos en 2 semanitas. En 2 semanas nos escuchamos, hasta pronto. Y pues ahí está, yo sí me gusta esta canción de, Careless Whisper. Entonces, pues sí, ochenterísimo y todo, pero bueno, ahí está. No sé qué piensas tú de las 80s. Pues yo estaba ya más o menos de edad, de los 80 ya hacía tablas rítmicas en la secundaria, en la primaria. Entonces sí, también me muevo como no a ese ritmo. Perfecto. Sí, sí. Qué bueno que estás de acuerdo porque aquí en cabina ya me están viendo con malos ojos. Gracias, Daniel. No, un abrazo, cuídate, chao. Hasta pronto, chao.